Shabbat Shalom, queridos amigos, gracias por estar una vez más en esta clase semanal, eh, con el corazón lleno de alegría, de felicidad. Pues vamos a iniciar esta clase que comienza así. Estamos hablando de el Shabbat Shir, Shirim, el Shabbat del canto, Shabbat Shirah, perdón, Shabbat del canto. Y hoy se lee la parashá Beshalach, que comienza así. Dice, y ocurrió que envió el faraón al pueblo fuera de Egipto. Este no fue conducido por el Eterno por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque se dijo Dios, que el pueblo no se arrepienta al ver guerra y quiera volver a Egipto. E hizo Dios que el pueblo tomara el camino del desierto, dando un rodeo hacia el Yam Suf, hoy en día llamado el Mar Rojo, y los israelitas subieron armados la tierra de Egipto. Cuando Faraón, mis amigos, dejó ir al pueblo de Israel, parecía que el momento de la liberación había llegado. Pero, aún así, el Creador, en su infinita sabiduría, no los guió por el camino más corto hacia su destino. El texto nos revela una paradoja. Pregunta, ¿por qué Dios evitaría el camino más directo? ¿No sería lo más lógico facilitarles el acceso a la tierra prometida? Es lo que se preguntan todos los comentaristas. Sforno, el rabán italiano, dice que si bien el plan de Dios era conducir a los israelitas al monte Sinai para recibir allí la Torá, en este punto el plan de Dios era conducirlos al mar de los juncos, que no era ni la ruta a la tierra de los filisteos, ni la ruta que conducía al monte Sinai. ¿Por qué? Si vemos el hebreo, notaremos que la palabra Yam Suf, subrayado en amarillo, tiene dentro de sí el nombre de Yosef. La letra, la única que no está incluida en el nombre de Yosef, es la Mem, lo cual es extremadamente esclarecedor. ¿Por qué? ¿Qué sucede aquí? La esclavitud dura en Egipto, esa esclavitud rígida, comienza cuando se levantó un faraón que no conoció a Yosef, tal y como lo vimos en la clase final del libro de Bereshit. La Mem, como ustedes pueden ver allí, simboliza la matriz o la matriz, el origen y la fuente de vida. Y este es el objetivo oculto que transporta o que aporta Yosef a la salida de Egipto. En los huesos de Yosef está la esencia, ¿verdad? Y cuando una persona fallece, se crea una especie de paquete informativo de todo lo que hizo en su vida, ya sea un Talmid Jajam, ya sea una persona común y corriente. Todo lo que hizo en su vida se revela, llega a su vida y queda como un fruto en el árbol familiar, que va a alimentar a toda una rama de ese árbol familiar. Esto nos sugiere que cuando se desconoce la obra de Yosef, la esclavitud se endureció porque sin su sabiduría y sin su legado, se perdió también esa conexión primordial con la matriz que hubiera protegido al pueblo. De forma coherente, lo lógico es pensar que la salida de Egipto, el éxodo, se vincula a la recuperación de esa sabiduría que estaba impulsando toda esta liberación, es decir, esa mem perdida. La liberación
no solo pone fin a la opresión, sino que también restaura el equilibrio originario. Dios entonces desvía el camino de el éxodo de este grupo de gente para recuperar esa mem que inicia la palabra main de agua, mar, ¿ok? Por eso era necesario que se cruzara el mar, de que la liberación surgiera por cruzar el mar. De hecho, le decía yo a Evelis que una de las metáforas de el cruzar el mar es justamente cuando se rompe la fuente y un bebé va a nacer. Entonces, la liberación no solo pone fin a la opresión, sino que también restaura el equilibrio originario, devolviéndole al pueblo la conexión esencial que se había perdido en el olvido de sus raíces. Tenemos que entender que para que algo suceda en el mundo material, en el mundo espiritual sucede una revolución. Esto nos demuestra que nada opera en este mundo desde la materia misma. Todo tiene un propósito. Según Nesforno, entonces, la razón principal de este desvío fue provocar que el faraón y su ejército se ahogaran en el mar. Dios, qué cruel. Fíjense, es importante recordar siempre que debido al libre albedrío del hombre, Dios no puede tratar con el ser humano de la misma manera a como trata a los objetos inertes o a como trata con los animales que no pueden oponérsele. Dios necesita crear un escenario que le dé al hombre la oportunidad, si se quiere, de engañarse a sí mismo, de ir por su senda, por su camino, pero está llevándolo a actuar de una manera, ¿verdad? O sea, Dios nos permite actuar como nos dé la gana, pero Él se va a ocupar de que esas opciones que tenemos de lo que nos da la gana hacer vayan a asegurar siempre su diseño, que su diseño se lleve a cabo, que es la redención de la humanidad. Entonces, podemos hacer realmente lo que nos da la gana, pero dentro de todas las alternativas que pueden existir en el universo, todas van a confluir en la redención, lo queramos o no. Entonces, esta parashá o este episodio nos está hablando de que la Torá está creando arquetipos para la humanidad. Y no se me vayan a alborotar con la foto que les voy a poner, chicas, porque el ejército de Faraón simboliza al planeta Marte, que es un instrumento de guerra y un juicio severo. Y sepan que el arquetipo es como está ahí, tiene el torso tal y como lo ven allí. Lo cierto es que el juicio, usado en forma injusta, es una contradicción pura. Y en este punto, ese juicio se revierte contra sí mismo. Y el fuego de Gébura es apagado de forma implacable, tal y como Marte se presenta. Hoy teníamos un Beta Midrash que hablaba la pregunta era si un rabino tiene el permiso, tiene el derecho de retirarse, de agarrar el retiro. La respuesta es no. Y una de las fuentes hablan de qué es lo que se necesita, según la Gemara, para ser un miembro del Sanedrín, que era este tribunal. Una de las condiciones era hablar 70 idiomas, para que lo sepan. ¿Por qué? Porque no podía haber ningún traductor entre la persona que estaba siendo juzgada
y el juez, para evitar cualquier tipo de mala interpretación. Como para explicarles que es extremadamente preciso cuando se crea un juicio a nivel cósmico. Entonces, Dios nos dice que Él quería que recorrieran esa ruta. ¿Por qué no la otra? Porque la otra, estaba demasiado cerca de Egipto. Y esto proporcionaba una manera demasiado fácil de regresar a su condición original de esclavo. Además, al ser una ruta muy transitada, demasiados viajeros podrían informarle al faraón sobre los israelitas y también demasiados egipcios podrían mantener a los israelitas informados de lo que sucedía en su país y el pánico hubiese cundido porque ya ellos se dieron cuenta que el ejército de los egipcios venía atrás porque se quedaron atrapados entre el ejército y el mar, pero antes ellos no se habían dado cuenta. Según el Midrash Shemot Rabbah, este pasaje no es solo una descripción histórica del éxodo físico, sino un reflejo del proceso espiritual que cada alma debe atravesar para liberarse de sus ataduras internas, mis amigos. La ruta a través de la tierra de los filisteos, aunque era más corta, estaba llena de pruebas demasiado duras para un pueblo recién liberado de la esclavitud. Dios sabía que enfrentar la guerra en ese momento significaba un retroceso, un posible retorno a Egipto, el símbolo de las limitaciones y la servidumbre espiritual. En el Zohar dice que esto se trata de una guerra interna. La guerra que el pueblo habría enfrentado al pasar por la tierra de los filisteos simboliza la lucha del alma contra las fuerzas del ego y las viejas programaciones. Cuando el alma no está preparada, el riesgo de caer de nuevo en las cadenas del pasado es demasiado grande. El retorno a Egipto no es solo una posibilidad física, sino un retroceso espiritual hacia los patrones de esclavitud mental y emocional que buscamos superar. Y aquí quiero hacer un paréntesis, mi amigo, porque es importantísimo que entiendan que estos famosos 72 nombres que se usan en hoy en día como barajitas de tirar la suerte, no pueden ser invocados si no hay una, es decir, no pueden ser invocados correctamente, no pueden ser invocados trayendo energías de alta frecuencia si no hay un trabajo que se haya hecho con respecto al ego, mis amigos, con respecto a las programaciones, mis amigos. Esto, el nombre de 72 no funciona solo, tiene que ser acompañado con un trabajo y nos lo está diciendo la porción. Todo esto está antecediendo a la revelación de los 72 nombres. Entonces, es allí en donde vemos, ¿verdad? La Torah nos está enseñando, más allá del sentido comercial que puede tener eh, lo que ha representado los 72 nombres, cómo realmente los podemos mantener kadosh. Porque cuando los usamos como barajita le quitamos la santidad. Entonces, al quitarle la santidad, pues algunos tienen beneficios, algunos no, algunos tienen reacciones positivas, algunos menos positivas. Entonces, hay toda una gama de reacciones sobre estos nombres. ¿Okay? En la Gemara nos dice que cada paso en el desierto es un acto de refinamiento interno. No se trata solo de un viaje físico, sino de un proceso de purificación que debe hacerse en forma gradual. La esclavitud en Egipto había dejado cicatrices profundas en el alma del pueblo y estas heridas no podían sanarse rápidamente, razón por la cual las plagas o la salida de Egipto fue gradual, porque todo lo que tiene que ser permanente tiene que ser gradual.
Si Israel hubiese tomado el camino más directo, más corto, habría sido como arrancar una semilla del suelo antes de que sus raíces estuvieran lo suficientemente fuertes. Lo cierto es que en la vida muchas veces podemos anhelar llegar rápidamente a nuestra tierra prometida, ya sea en el plano material, emocional o espiritual, mis amigos. Sin embargo, el mensaje de este versículo es claro. El camino más corto no es siempre el correcto. Dios, como el gran arquitecto del alma, me pareció bellísima esta frase del Zohar. Dios, el gran arquitecto del alma, guía nuestros pasos por rutas que parecen más largas, pero que nos preparan para poder recibir las bendiciones, preparan nuestras vasijas para poder recibir todo lo que Dios tiene guardado para nosotros. Y van a ver cómo nos lo dice la Torá. Según el Midrash Tanjumá, el alma, cuando no está lista para enfrentar sus desafíos, vuelve a buscar refugio en sus viejas cadenas. Es decir, cuando nosotros no tenemos la vasija adecuada para recibir, es cuando retrocedemos a los patrones repetitivos, mis amigos. Así que si ustedes se ven en un círculo de repeticiones, es porque aún no tienen la vasija para almacenar la luz de la libertad de ese patrón. ¿Ok? Entonces el regreso a Egipto simboliza el retorno a la comodidad de las limitaciones, comodidad entre comillas, porque comodidad porque es lo conocido. El desierto representa la incertidumbre del crecimiento y la posibilidad de algo nuevo y mayor, que siempre va a ser mejor que lo anterior, pero lo anterior es lo conocido, a lo que no le tenemos miedo porque ya lo conocemos. Entonces lo que tenemos que decirnos a cada vez es que, bueno, lo que me viene es lo desconocido, pero yo lo voy a conocer. No puedo llegar allí si no tengo el deseo de conocerlo, si lo evito. Cuando lo conozca, ya voy a ver que no me va a matar, que no tengo por qué tenerle miedo. ¿Ok? Entonces, esto es algo muy importante que nos dice esta porción. Por algo empieza con ello. Luego tenemos el Éxodo 13:21, que dice, y Hashem iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Fíjense qué dice. En hebreo dice, va Hashem olef lefanechem yoman be'amud anan lenajotan aderech ubelaila ve'amud es columna de fuego y columna de una columna de nube y una columna de fuego. Que uno cree que las nubes estaban, no, era una columna. Y luego es la lejet yomam balaila. Este versículo no es solo una descripción histórica, ¿verdad? Sino es una clave para entender la constante presencia y guía divina en nuestras vidas. La columna es símbolo de qué, mis amigos? Fíjense en esa imagen. La columna es algo que no nos deja caer. Es algo que se mantiene, que va del cielo a la tierra, de la tierra al cielo. Y estas dos columnas, la de fuego y la de nube, son representaciones de las dos maneras en cómo el Creador nos acompaña y nos ilumina. El Creador se adapta a las circunstancias de nuestro camino. Cuando el camino es de día, se convierte en nube para cubrirnos del sol inclemente. Cuando es de noche, se convierte en fuego para protegernos del frío y de la oscuridad. Entonces, así mismo ocurre en nuestra vida cotidiana, mis amigos. La presencia divina
Y así lo tenemos que creer, porque cuando lo creemos, lo vemos, lo comprobamos, lo sentimos. La presencia divina nos guía de manera sutil. Y mientras más creemos, mientras más lo visualizamos y mientras más lo pedimos, más evidente se hace. La presencia divina es como una brisa que nos orienta, que envuelve nuestros pasos sin imponerse, pero siempre nos muestra el camino correcto para avanzar. Esto es muy importante porque nosotros tendemos a querer controlar todo. Si la presencia divina no se impone, mis amigos, ¿quiénes somos nosotros para imponernos a los otros? Las nubes son el símbolo del sustento cotidiano, del cuidado que muchas veces pasa desapercibido, pero que nos sostiene a cada momento. Porque una cosa es tener el Ferrari parado en la puerta de tu casa y otra cosa es tener el sustento todos los días en tu vida. El cielo hace grandes, grandes, grandes manejos energéticos para que todo el mundo tenga sustentos todos los días de su vida. Y cuando no hay sustento es porque estamos siendo como los hebreos. Cuando a alguien le falta el pan en su mesa, es porque estamos siendo como los Ere-Rab, que le quitaban o que desconfiaban de la providencia divina. Lo vamos a ver. Entonces, mis amigos, es importante entender que nunca estamos solos en ningún camino que emprendamos. El Creador siempre nos acompaña, ya sea con suavidad o con el poder del fuego. Nos guía siempre con precisión y sabiduría, y en eso tenemos que confiar. Vamos a decir, el peor pecado por el cual, pecado por decirlo de alguna manera, el peor error que cometieron los hebreos fue la duda, por lo cual Amalek los ataca al final de esta porción. Ellos los generaron, ellos trajeron a Amalek por esa duda. Y por eso Amalek los ataca. Por eso esa certeza es necesaria para que la duda no cause mella en nuestras vidas, mis amigos, porque la duda lo que lo hace es que nos desconecta de la confianza y de la capacidad que tenemos de manifestar. ¿Ok? Ahora vamos a ver Éxodo 14:12. Tú me dices, Dani, ¿cuándo es que corrijo? Ok, porque no tuve tiempo de corregir lo que me dijiste. Ok, fíjense lo que nos dice. ¿No es esto mismo lo que os dijimos en Egipto cuando dijimos, dejadnos y serviremos a los egipcios, porque mejor no es servir a los egipcios que morir en el desierto? Yo quise tomar este pasaje para analizarlo, porque según el Midrash y el mismo Zohar, estas palabras no solo reflejan el miedo físico a la muerte, sino una crisis espiritual. Es el momento en el que el alma duda de su capacidad para trascender sus límites. ¿Cuántas veces, mis amigos, tratamos de salir de una relación que nos hace sufrir, por ejemplo? Y cuando ya estamos a punto de hacerlos, una fuerza mayor nos hace retroceder. Yo creo que todas o todos hemos conocido esto. Ante el umbral de una nueva etapa, ya sea un negocio, ya sea una relación, un cambio, el ego siente siempre el impulso de regresar a lo conocido, aunque eso sea doloroso. La esclavitud en Egipto no solo fue un yugo físico, sino era una prisión mental, mis amigos. El pueblo había internalizado la mentalidad de esclavo, convencidos de que la opresión era más segura que la libertad. Atención, más segura. Figúrense ustedes. El desierto es símbolo del vacío que sentimos interiormente, el cual nos da el potencial de la transformación, porque cuando sentimos el vacío nos duele.
¿Por qué? Porque es un espacio en donde no hay certezas. En ese momento de prueba, el pasado se presenta como una tentación. Y en este caso era volver a las seguridades, entre comillas, de el pasado, aunque estas fueran cadenas. Es como el elefante que está acostumbrado a estar tan amarrado tantas veces que una vez que no tiene la cadena, él se queda igual en la posición en donde estaba, porque ya su esclavitud está en el cerebro. ¿Okay? Igualmente, cada uno de nosotros vive todos los días un proceso de liberación, tiene un éxodo personal cada uno de nosotros, en cada aspecto de su vida. Y el primer paso siempre es el más difícil. Pero lo que nos dice la Torá es que el desierto, el vacío, no es un lugar a donde vamos a morir, mis amigos. Es el lugar de la revelación. Y aquí está toda la diferencia, porque como el vacío duele, entonces creemos que nos aproxima a la muerte y no, nos está aproximando a la revelación. Entonces tenemos que aprender a confiar en esa guía superior, incluso cuando no vemos el camino. Así que cuando sintamos esa cosa tan desagradable en la boca del estómago, ese peso emocional, debemos decirnos que se está produciendo un espacio para una luz, para que llegue una nueva luz, para que se revele algo en ustedes. Entonces, lo que tenemos que decir es que no voy a huir, me lanzo en las aguas de la sabiduría. Y en ese momento en el que están con ese vacío, agarren la Torá, agarren los salmos y láncense en las aguas de la sabiduría. ¿Okay? Por eso no podemos dejar de estudiar los dos pasajes del Éxodo 14, 21 y 22, donde dice, entonces Moisés extendió su brazo sobre el mar y Hashem hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este toda aquella noche y convirtió el mar en tierra seca. Las aguas se dividieron y los israelitas entraron en el mar seco, y las aguas formaron un muro para ellos, a su derecha y a su izquierda. ¿Cómo es esto del mar seco? ¿Qué quiere decir esto? El texto nos está diciendo, no me acuerdo qué sabio es, que los hebreos entraron en una burbuja seca y atravesaron el mar dentro de esa burbuja seca. Y los egipcios entraron al mar con el agua. Y fíjense si ven cómo está escrito la Torá. En este pasaje se los voy a enseñar, porque es interesante, ¿verdad? Que el Sefer Torá está escrito así como aparece el canto del mar, está escrito así como lo verán aquí donde yo se los voy a presentar. Fíjense, no sé si puedes ponerme ahí, Dani, porfa. Fíjense cómo está escrito. Así está escrito en la Torá. ¿Lo ven allí? ¿Se ve, Dani? Bueno, Sí. tienen una columna a la derecha, una columna a la izquierda y una columna en el medio. En el medio representa la tierra seca o el mar seco. En la derecha representa la columna derecha y en la izquierda le representa la columna izquierda. Así está escrito la Torá. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que cuando nosotros leemos este pasaje, nosotros estamos reproduciendo tal cual el episodio del mar. Porque una de las cosas que tiene la Torá es que anula el tiempo. Quiere decir que cada episodio es como si lo estuviéramos viviendo en directo. ¿Ok? Entonces, en verde, ¿qué dice? Vayabou Bene Israel
Betoja Hayam. Las aguas se dividieron como si esto se hubiese hecho solo. Y es muy gracioso porque aquí la Torá nos, nos resume el episodio, pero el Midrash cuenta toda una novela, que es un duelo a muerte entre Moshe y el ángel del mar, eh, en donde el Moshe le dice, ábrete, y el ángel le decía, no, ¿quién eres tú? No, no me da la gana. Yo no, eso es mi derecho, esa es mi propiedad. Yo no me voy a abrir. Que te abras. Y entonces tuvo que bajar Dios y intervino para que esto se produjera. Entonces hay toda una historia que está, el Midrash relata todo una historia que nos deja ver que para alterar los, las propiedades de los elementales se necesita una fuerza extremadamente poderosa. Entonces, el Zohar nos dice que el mar representa el mundo oculto, las profundidades del subconsciente y las emociones reprimidas. Fíjense justamente, aquí tenemos en la imagen una columna derecha, una columna izquierda y la tierra o el mar seco, que es el cuerpo calloso del cerebro. Entonces, las aguas retroceden dejando ese camino de tierra seca. Y eh, según el Midrash, estas aguas no solo protegían físicamente a los israelitas, sino que también simbolizan las columnas del árbol de la vida. La derecha, Gesed, misericordia, la izquierda, rigor, Geburah. Entonces el pueblo camina entre estas dos fuerzas cósmicas, sosteniendo un equilibrio extremadamente delicado que le permite avanzar hacia su propósito espiritual. Entonces, el cuerpo calloso del cerebro es lo que nos permite que ambos hemisferios se unifiquen. Entonces permite que la lógica y la intuición se integren en un continuo intercambio de información. Cuando nosotros estamos adoptando una nueva creencia, se está produciendo una unificación del cerebro. Cada vez, cuando ustedes estaban pequeños, cada vez que ustedes decidieron en su subconsciente adoptar una creencia, porque dos hermanos pueden estar en una misma familia, ¿verdad? Y el papá dice, el dinero es malo, por ejemplo, y uno adopta esa creencia y el otro no. Cada, cada uno la adopta, depende de su corrección, de la corrección que viene a hacer a esta vida. Entonces, ¿verdad? Eh, cada uno de nosotros, en el momento en el que decide adoptar una creencia, hay una unificación del cerebro. Es decir, se separan las aguas y el cuerpo calloso emerge y se crea una realidad. Y las palabras que usa la Torah son las mismas, no se las puse como referencia, pero son las mismas que cuando Dios dice que aparezca la tierra seca, que las aguas se retiren y aparezca la tierra seca. Es exactamente lo mismo. ¿Qué es la tierra seca? Una nueva realidad, una nueva creencia. La creencia crea la realidad. Cada vez que nosotros estamos reinterpretando lo que creemos, nosotros estamos abriendo las aguas. Estamos creando una unificación cerebral, estamos creando una nueva realidad. ¿Ok? Entonces, es importante entender que la sabiduría siempre está flotando a nuestro alrededor, pero no es integrada si los hemisferios no están equilibrados. Entonces, la unificación de los dos hemisferios nos invita a dejar atrás la fragmentación para abrazar esa totalidad de nuestro ser.
Entonces, la división del mar no solo es un evento externo, sino una metáfora de el alma que atraviesa su propio mar de dudas y descubre un camino oculto hacia la redención. Fíjense que el viento del este se llama Ruach Kadim Azah, que representa el espíritu primordial, el soplo divino que activa las fuerzas de la creación y la transformación. Ruach tiene una gematría de 214, igual que la palabra teor, que quiere decir ser brillante, ser limpio, purificarse, ¿verdad? Entonces esto nos indica que este viento del este no es un fenómeno natural, sino es una manifestación directa de la fuerza creativa divina que sopla sobre el caos para ordenar la realidad. Y este es el mismo aliento divino que dio vida al hombre y el mismo que barrió las aguas al principio de la creación. Luego tenemos la palabra Kadim, que está relacionado con el oriente o la antigüedad, indicando una conexión con la sabiduría primordial y las energías de las primeras luces de la creación. Entonces, este viento del este, que lo ponen ahí en ese pasaje medio raro, ¿verdad? Como que, bueno, del este. ¿Cómo sabía norte, sur, este, oeste? Si tú agarras el dedo, te lo mojas con sabiduría. ¿Cómo sabes que es en el este en ese momento? Entonces, eso lo que está representando es un espíritu de redención ancestral. Es un programa que está activado desde el principio de la creación, que cada uno lo tiene en su alma y que busca la libertad, mis amigos. La libertad es un pálpito, algo que está pusé, que viene desde nuestras entrañas y empuja un deseo hasta que se opera la libertad, ¿verdad? Y fíjense que dice azá, fuerte. Realmente es azá, quiere decir un camino fuerte. Y esto indica que la intervención divina viene ya desde un lugar cultivado, desde un lugar que tiene una fuerza imparable que rompe las barreras naturales. Ese lugar existe y desde allí de donde se opera los milagros. Ahora fíjense que por eso nos dice la Torá, que Dios dice, ¿por qué me estás pidiendo a mí que te abra las aguas? O sea, ¿por qué me estás rezando? No es el momento de rezar, ¿por qué me lo estás pidiendo? Ya es como que era redundante. Ya desde Egipto, desde el momento en que salieron, ya el programa estaba rodando, estaba desplegándose. Entonces, simplemente tenían que tener confianza y entender nosotros hoy en día que hay un programa en curso para cada uno de nosotros. Estamos destinados a liberarnos, mis amigos. Hay quien tarda más, hay quien tarda menos, pero es el destino de todos. Ahora vamos a ver Éxodo 15, 27 y 28, que dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Partiendo de Elim, toda la comunidad de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, que estaba entre Elim y Sinai, el día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. Este pasaje me gusta mucho porque yo nací el día 15 de Iyar y es a ese día que se refiere. Dice, después de haber atravesado el Mar Rojo y vivido experiencias en las aguas amargas de Mará, Elim aparece como un oasis, un lugar de equilibrio, de sanación, de abundancia y de revelación. Como se pueden dar cuenta, Elim se escribe igual que Elohim, que quiere decir poderes, poder, bueno, en plural. ¿Okay? Luego tenemos el número 12, que es recurrente en la tradición hebrea y simboliza el orden divino y la perfección espiritual en el mundo físico. Por eso es que hay 12 signos zodiacales.
Estas fuentes pueden interpretarse como una alusión a las 12 tribus de Israel que empezaron a germinar en aquel momento, pero también a la combinación de los nombres divinos del tetragrama que equivalen a los 12 signos zodiacales, y estos canalizan la energía de las distintas fuerzas del universo a través del cual los humanos controlamos las fuerzas de los signos zodiacales, la fuerza de los meses. Es como si la Torá nos diera el regalo de poder controlar las fuerzas cósmicas gracias a este programa de redención que está operando cada vez que salimos de la esclavitud, mis amigos. Es decir, es una consecuencia natural. El número 70 está relacionado con la plenitud y la diversidad, representa las 70 naciones del mundo, las 70 almas de la casa de Jacob que descendieron a Egipto y las 70 facetas de la Torá. Las palmeras, lo que nos quiere decir esta metáfora, es que las palmeras, ya ustedes saben que tienen unas raíces muy profundas y que tienen una capacidad de florecer en el desierto, que es el sitio más árido que existe. Entonces, las palmeras representan una victoria, si se quiere, un triunfo espiritual sobre las dificultades del ambiente y sobre las dificultades de nuestros bloqueos interiores. Entonces, el mensaje aquí es que Elim representa, como en las travesías del desierto, cada vez que unas personas se encuentran con un oasis, representa ese momento wow, de reposo, de expansión, de descanso. Las 70 palmeras aluden a la posibilidad de conectar con una dimensión más amplia de la existencia. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que cada vez que nosotros estamos en un conflicto, siempre dentro de ese conflicto vamos a encontrar un oasis, un desierto, ¿verdad? Y la mención de esta fecha del día 15 del mes de Iyar no es casual porque representa el punto medio entre Pesaj y Shavuot. Pesaj es la liberación y Shavuot es la revelación. Entonces es el momento en donde se transiciona desde una realidad a otra. Es decir, salgo de la esclavitud, estoy en ese camino, todavía puedo regresar y decido avanzar. Una vez que yo paso el día 15 de Iyar, ya no hay punto de retorno. Ya nos estamos preparando para recibir la Torá en el monte Sinai. O sea, lo que nos está diciendo que el 15 del mes de Iyar es determinante para encontrar un punto de no retorno a patrones de esclavitud. Y ese es el día, normalmente, de la Ilulá de Rami Shimon Bar Yochai. Casi siempre coincide con esa fecha, pero bueno, a veces no. Pero sí es importante entender que esta luna llena del mes de Iyar es altamente sanadora. Por eso es el mes, Iyar es el mes de la curación, pero no es nada más curación del cuerpo, curación del alma también. Ahora vamos a ver el maná. ¿Qué nos enseña la Torá sobre el maná? Dice en Éxodo 16, 16 o 16:15, ¿no? ¿Qué dice ahí? Bueno, 16:15. 16:15 dice, cuando los israelitas lo vieron, se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabía lo que era. Y Moisés les respondió, este es el pan que el Señor les da para comer. Fíjense algo supremamente interesante. Man no es qué solamente, es también quién. Y cuando el pueblo empezó a decir Manjú, si escucharon la parashá Amán, se dieron cuenta que el maná no se dice man, el pueblo decía Manjú. ¿Quién es? ¿Qué, ¿Quién es este? Es la traducción correcta del manjú. ¿Quién es este?
Y se traduce, obviamente, como ustedes lo ven, ¿qué es esto? Pero en realidad el manjú es quién es este. ¿Por qué? Porque la única manera de conseguir el maná que viene del cielo es tomando conciencia de que el otro también existe y permitiendo tener. O sea, yo tengo la capacidad de recibir hasta donde el otro tiene su capacidad también de recibir. Es decir, cada uno tiene que ponerse el límite para que el otro también tenga. Y eso es lo que significa el manju. Entonces, es importante entender que cuando nosotros tomamos conciencia del otro, algo sucede en nuestros senderos, algo sucede en los canales energéticos que se abre una represa que está atrapada por el egoísmo. Entonces, tener conciencia del otro, respetar el derecho del otro, vivir en comunidad con el otro, es lo que permite que ese sendero por donde el maná fluye opere. ¿Ok? Entonces, a la época, tenemos que ver que era normal que el pueblo se quejara. O sea, salen de Egipto y esta gente empieza a quejarse, pero es normal, no tiene nada que comer. ¿Acaso Dios no sabía que tenía que mandarles comida? No, si no piden, no llega. Ese es el gran mensaje. Y fíjense que Dios nunca les reprochó haber pedido pan. Dios les reprochó lo insatisfechos que estaban con lo que les daba, pero nunca les reprochó haber pedido pan. ¿Por qué? Porque uno de los mensajes del maná es aprender a solicitar el sustento, porque Él está ahí sosteniéndote. Mientras no lo solicites, no tienes hambre. ¿Ok? Entonces, el maná era o es un flujo constante de la energía divina y descendía en la época al plano físico para nutrir a Israel. Y esta idea también está conectada con la anulación del ego, que en hebreo es bitul, ya que solo a través de la humildad y la apertura hacia el otro se puede recibir el sustento divino. El Zohar enseña que el maná era una manifestación directa de la Shejina, diseñada para elevar a Israel a un estado de conciencia superior. Y hay una diferencia entre la shefa y el maná. Pero bueno, en otro momento hablaremos de eso. Lo cierto es que somos lo que comemos, mis amigos. Entonces, al preguntar si, si nos atenemos a lo que dice textualmente la traducción, ¿qué es esto? Porque ya ustedes saben que cada palabra en hebreo tiene varios significados. Entonces puede ser traducido correctamente qué es esto, pero también quién es esto o quién es. Entonces, el pueblo con esta pregunta estaba realmente reconociendo la intervención divina y la oportunidad de transformación espiritual. Y si se dan cuenta, manju tenemos que separarlo porque son dos palabras diferentes. Man, que es la esencia, que al final termina siendo maná, porque se le quita la bab y sería ma, man,
Hey, ¿verdad? Tendría, el man tiene un valor numérico de 90, mis amigos, porque se escribe con la mem y la nun. Tiene un valor numérico de 90. Si le agregamos el colel, que ya saben que es el 1, que no altera el significado de la palabra, entonces tenemos 91, que es una cifra mágica, porque es la gematría de la palabra amén, pero también es la unión o el Yehudí de dos nombres divinos, el tetragrama Yud-Kei de gematría 26 y el de Adonai, que es 65. El Yud-Kei está relacionado con la misericordia y la trascendencia, lo eterno, y el Adonai está relacionado con el mundo físico y la manifestación. ¿Okay? Entonces, 91 simboliza la unión del cielo y la tierra para manifestar lo espiritual y lo material juntos, lo oculto y lo revelado. El maná es el puente entre estas dos realidades. Es una energía pura que desciende del mundo superior para hacerse tangible. Y 91 también es el valor numérico de malaj, que significa ángel, lo cual sugiere que el maná tiene una naturaleza angélica, es una especie de alimento celestial canalizado a través de seres espirituales y que tiene un carácter permanente, mis amigos. Por eso todavía utilizamos la palabra amén, que es el sello que materializa. Según la Gemara, el maná descendía diariamente para enseñar al pueblo a vivir en el presente y confiar en Dios sin acumular para el día siguiente, excepto en Shabbat. Pues el pueblo debía aprender que el verdadero sustento no proviene del esfuerzo humano, sino de la bendición divina renovada día tras día. Como les dije, hay una diferencia abismal entre recibir el maná del cielo y provocarse el sustento. Vamos a ver qué nos dice Éxodo 16:16. Nos dice, esto es lo que ha ordenado Hashem. Cada familia recogerá lo que necesite para comer, un homer por persona, por cada uno de vosotros. Cada familia recogerá conforme a lo que haya en su tienda. Entonces, este versículo no solo nos explica la logística que Dios utiliza para enviar el maná, sino que revela también el concepto de la medida justa, el concepto de que el sustento es una corrección que se adapta a la individualidad del ser humano. El maná se recogía en la cantidad exacta, un homer por persona, pero aquel que era obeso, nos dice el Midrash, que tenía el estómago más grande, tenía un homer que le satisfacía el tamaño de su estómago. Y aquel que tenía un estómago más pequeño, tenía un homer que satisfacía su estómago más pequeño. Entonces era exactamente un homer por persona. Y había quien recogía más, como los Ere-Raf, que se apropiaban de más. Y al final, cuando terminaban repartiéndolo, milagrosamente, se desaparecía eso que había de más y terminaba cada uno con un homer, lo cual les enseñaba que no podían tener más de lo que les podían abarcar, que los podía satisfacer, y que el otro también tenía derecho. O sea, el maná era un entrenamiento diario, mis amigos. Y se fijan, la palabra Homer tiene un valor gemático de 310, que es el mismo valor de Yesh, que quiere decir de existencia. Es decir, el Homer era la ofrenda que nos permitía existir. Según la Gemara, el 310 representan
los mundos de los placeres de los sadiquín en el mundo venidero. Y es gracioso porque una de las razones por las cuales un rabino no tiene derecho a su retiro es porque dice la Gemara que en el mundo venidero hay un camino de reposo para los justos y que es demasiado que un sadí quiera tener un camino de reposo en este mundo también. El sadik, el justo, el jajam, viene para trabajar desde que nace hasta que muere. Entonces, es muy gracioso, eso me hizo mucha gracia. Entonces, el Homer no era una cantidad física de alimentos, sino una alusión a la abundancia espiritual que cada persona podía recibir de acuerdo a su capacidad de recibir, de acuerdo a su conciencia y de acuerdo a sus virtudes. Fíjense que nos dice lo que cada uno tiene en su tienda. ¿Qué es su tienda? Su tienda es su cuerpo. Su tienda es las virtudes que va acumulando en su vida. Y es en base a eso al que el maná desciende. Evidentemente, todo esto también nos conecta con el ciclo del Homer, que comienza el segundo día de Pesaj y dura hasta Shavuot. Durante este proceso, vamos a ir contando cada día y realmente, mis amigos, se vive un proceso de purificación y de preparación espiritual en el año. Es increíble lo que uno logra hacer en el Homer. Entonces, el Homer es esta medida simbólica del proceso que el alma vive para existir en este mundo. Cada vez, mis amigos, que ustedes toman un parámetro de existencia, algo que sanan y lo integran en su vida, están existiendo, están siendo yesh. Y eso nos los da el Homer. ¿Okay? Entonces, el Homer representa una porción espiritual, un fragmento de lo divino que se acumula y nos lleva a la completud del ser. ¿Ok? Entonces, tenemos, también nos dice la Gemara, que el mandato del maná especifica que cada persona recogerá lo que necesite para comer. Y el Midrash nos enseña que el maná se adaptaba al gusto de cada persona, según su deseo y su necesidad. Nos dice que para los niños sabía a leche, para los jóvenes sabía a pan y para los ancianos sabía a miel. Viendo también la metáfora de cada una de estas palabras, lo que es leche, pan y miel. ¿Okay? Esto ya lo hemos hablado muchas veces. Entonces, esto representa el principio de personalización del sustento que refleja cómo Dios le provee a cada quien lo que necesita en el momento adecuado. Vuelvo y les repito, tienen que creer para que su cerebro reciba, porque la creencia es parte de la vasija. Es la preparación que la vasija va a tener para aceptar. Es parte de nuestra capacidad creativa, la creencia. Por eso se llama creer. ¿Ok? Entonces, la Cábala nos enseña que cada persona recibe su maná personal a diario, ya sea en forma de sustento material, ya sea en forma de inspiración espiritual, ya sea de una guía interna, pero todos recibimos el maná. La clave está en abrirnos a recibir y reconocer esta provisión. ¿De qué manera? Agradeciéndola por antemano. Cuando agradecemos, confiamos que la estamos recibiendo. Y es la confianza lo que hace realmente la diferencia. ¿Okay? Vamos ahora a ver Éxodo 16, 22. Yo sé que agarré muchas referencias, pero es que es una parashá demasiado rica, demasiado espectacular. Y bueno, por eso me extiendo un poquito. Nos dicen 16, 22. El sexto día recogieron el doble de la cantidad de alimentos, 2 homer para cada uno. Y cuando todos los jefes de la comunidad vinieron y se lo dijeron a Moisés. Fíjense que es otro de los milagros que
la persona recibiera un Homer, ni más ni menos, ¿verdad? Eso era ya un milagro, y ya esto lo tenían claro. Y entonces se extrañaron de la ración doble. El asunto es que la Torá aún no había sido revelada, así que el Shabbat aún no era un precepto, mis amigos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya había una cultura pre-israelita. El sábado ya era un descanso institucionalizado, pero no para todos, para las élites. Los esclavos no tenían derecho al reposo. Y Dios con esto le demostró a los hebreos que en este día sucedía algo extraordinario y que hasta la naturaleza, el cielo y la tierra se preparaban para ello. Mucho más razón tenían ellos para descansar el sábado. Y esta es la esencia del Shabbat. Esta es la esencia del reposo del Shabbat. Darle un mensaje al subconsciente de que no soy esclavo. Yo me detengo hoy porque hoy es día de recibir y yo estoy abierto a recibir la abundancia y las bondades del universo. El resto de la semana yo labro la tierra, pero el día de recoger es el día en el que Dios lo va a hacer por mí. Entonces, el Shabbat adquirió una dimensión histórica y cultural a partir de ese momento, porque el Shabbat implica la abundancia y enseña al pueblo a depender únicamente de Dios. Entonces, cada semana al abstenerse de recoger el maná el séptimo día, los israelitas recuerdan que el sustento viene del Creador. Y esto se ha vuelto un arquetipo. Okay. Luego, tenemos también que en las ciudades o en las sociedades que habían en el antiguo Oriente, como Egipto o Mesopotamia, no había el concepto de un descanso semanal regular para los obreros o para los pobres. Entonces la introducción del Shabbat establece a Israel como una cultura distinta, rompiendo con las rutinas de la servidumbre incesante. La Gemara enfatiza que el Shabbat es una señal eterna entre Dios e Israel porque simboliza la libertad alcanzada en el Éxodo. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que para que nosotros podamos liberar esos esquemas repetitivos, tenemos que tener esa pausa del Shabbat, en donde estamos dedicados a orar, a meditar, se lo dedicamos a Dios. Pero no es ese Dios, no, a nuestro Dios interior, a nuestra alma. Es un regalo que nosotros nos damos a nosotros mismos. El Shabbat es más antiguo que el Sinaí. ¿Ok? Entonces, eso tiene que estar claro, porque la gente dice, ah, no, porque el Shabbat es de los judíos. No, existía ya. Y solamente tenemos la inteligencia de adoptarlo como un símbolo de liberación. ¿Okay? Ahora vamos a ver Éxodo 16:33. Fíjense lo que les decía antes. Dice, y Moisés dijo a Aarón, toma una pequeña vasija y pon en ella un homer de maná y ponlo delante de Hashem para que se conserve para siempre. Tal como Hashem había ordenado a Moisés, Aarón lo puso delante del pacto para que se cumpliera. Imagínense la escena que hoy es un arquetipo universal. El pueblo de Israel en el desierto viviendo de un milagro diario del maná. Cada día caía del cielo la cantidad justa para alimentarlos, ni un gramo más ni un gramo menos. Entonces aquí ocurre algo curioso. Hashem le ordena a Moisés que tome una porción de ese maná y la guarde en una pequeña vasija para las generaciones futuras. ¿Por qué? ¿Qué simbolismo tiene este acto?
El maná no era solo un alimento físico, representa algo mucho más profundo, una conexión directa con el flujo divino, con el sustento, con la confianza de que siempre hay suficiente y de que el universo provee en el momento adecuado. Entonces Moisés le dice a Aarón que guarde una vasija pequeña. Esto no es solo un acto de conservación histórica, sino que es un mensaje en vivo. ¿Y por qué usa la palabra pequeño? Que se los puse en amarillo. Sitsnosin, Sitsoniteno. Fíjense que utiliza la palabra pequeño para decirnos que siempre, cuando nosotros estamos modificando nuestro deseo de recibir, siempre empezamos por poco. Y el carácter de eternidad es lo que va a hacer que la vasija se expanda. Y lo que nos está diciendo Dios aquí es, quiero que recuerdes siempre de dónde viene tu sustento, que nunca olvides que la verdadera abundancia no es lo que acumulas, sino la que fluye cuando confías. Y la confianza es lo que te da la expansión. ¿Okay? ¿Qué es hoy en día el maná para nosotros? Nosotros hoy en día recibimos oportunidades, ideas, relaciones, recursos. Eso es el maná, mis amigos. El problema es que a veces estamos tan ocupados, preocupados por el mañana, corriendo para nuestras actividades cotidianas, que llegamos tarde, que aquello, que lo otro, que no lo vemos y no lo valoramos. Por eso, la invitación que nos está haciendo la Torá hoy es cada día preguntarnos, ¿qué milagro estoy recibiendo hoy? Esa es la vasija pequeña que se va a llenar para expandirse, mis amigos. Cuando yo recibo la respuesta, wow, allí, Dios, ¿qué estoy recibiendo hoy como maná? ¿Cuál es mi maná de hoy? Eso es lo que tenemos que preguntarnos todos los días del mundo. De manera de que yo sé que aunque tengo una vasija pequeña, porque siempre tenemos que dar por sentado que tenemos una vasija pequeña para poder tener la humildad de recibir la luz. Porque por afinidad de forma, si de una vez sentimos esa exigencia de, bueno, mi vasija es grande, mi vasija, nosotros sabemos que tenemos que expandir nuestra vasija, nosotros sabemos, pero mi conciencia siempre tiene que pensar, soy pequeño, pero estoy abierto a recibir más. Hashem, dame más. Y solo es en en lo trascendente, mis amigos, es en eso que no tiene final, en donde voy a lograr expandir mi vasija. Y lo que no tiene final es la conciencia hacia el otro, el otorgamiento. Eso es el componente de trascendencia que trae el maná consigo, que va a hacer que se expanda la vasija. Espero que esto quede claro porque esto es clave para nosotros tener la, la digamos, la prosperidad y el sustento que nos promete esta porción. ¿Ok? Tenemos que entender que la vasija nunca está vacía. Está llena de promesas invisibles, mis amigos, pero las promesas están allí. Son invisibles, solamente es como que si estuviera un manto de invisibilidad, que hay que descubrirlo. Cuando tú digas, ay, mira, aquí pareciera que no había nada, pero sí, hay mucho. ¿Okay? Ahora veremos el Éxodo 14 y 15. Creo que aquí es, ajá, el 15 y 16, no, 14 y 16, exacto. Dice,
Hashem peleará por vosotros, vosotros callad. Entonces Hashem le dijo a Moisés, ¿por qué me clamas a mí? Dile a los israelitas que avancen y alzarás tu vara y extenderás tu brazo sobre el mar y lo partirás y los hijos de Israel estarán en el mar seco. Maravilloso este pasaje. Moshe quiere apoyarse en Hashem y Hashem se lo sacude. Le dice, a mí no me estés molestando, mijo, ya yo te di lo que tenía que dar. Lo cual nos enseña que el rezo tiene su momento y la acción también tiene su momento. Y a veces confundimos espiritualidad con inacción. Es importante, ciertamente, meditar, reflexionar y buscar guía. Pero en este versículo nos enseña que hay momentos en donde lo único que queda es dar el siguiente paso. Y en nuestra vida, mis amigos, nos podemos quedar paralizados muchas veces, esperando una señal. Aquí estoy, ¿qué hago? No sé qué hacer. Maciel, ¿qué hago? Espero la señal de Dios. La señal comienza cuando das el primer paso. El avance es la señal, mis amigos. No se necesita ver que el camino está despejado. Se necesita dar el primer paso con fe. Y si te equivocaste, fuiste para la derecha en vez de ir para la izquierda, no importa. Siempre cuando tú vas con la confianza, la vida te va a llevar hacia el camino correcto. Y es lo que nos está diciendo la Torá. Nos podemos sentir rodeados y atrapados por desafíos, por problemas, pero nos tenemos que ir hacia adelante, porque si regresamos, ahí va a estar el ejército de Faraón esperándonos para aniquilarnos. Muchas veces la respuesta es guardar silencio, pero eso no quiere decir ser pasivo, mis amigos. Quiere decir dejar que el otro actúe, dejar que el otro sea, dejar que el otro exista. No sentir que estás perdiendo porque estás dejando que el otro se imponga. Tú lo dejas ser, pero sabes dentro de ti que ninguna parte está muriendo, porque el ego cuando entra en esa lucha de poder es porque siente que está muriendo. Cuando no necesita esa lucha de poder es porque se está ubicando en el nivel del alma y se puede permitir que el ego quede anulado. Y esa es la característica del maestro. Colocar su atención en el nivel del alma, que es el nivel high, en el nivel vida. Yo no me engancho en una lucha de poder. ¿Por qué? Porque allí hay una lucha entre dos niveles de muerte. Tú te quieres enganchar en la muerte, allá tú. Yo no me engancho. No respondo. Esa es una manera de reaccionar en acción. ¿Por qué? Porque estás reaccionando a la no reacción, que requiere más maestría que el replicar, que el pelear, que el... ¿Entienden? O sea, requiere más fuerza interior, más maestría, más refinamiento, guardar silencio que cualquier otra respuesta ante un conflicto con una persona. ¿Okay? Entonces, fíjense que la orden que Hashem le da a Moshe fue Veata ajerim et matkah, unetech et yada. Levanta el bastón y levanta tu mano. Y aquí hay una retórica que se ve en los comentarios. Porque o es el bastón o es la mano. De hecho, unetech también quiere decir lanzó. Lanza tu bastón, le dijo Hashem. Y alarga tu mano. Alargar la mano implica una acción directa y personal. Pero
lo interesante aquí, mis amigos, es que Moshe no utilizó esa palabra que tenía un doble sentido para guardar el bastón en su mano. ¿Por qué? Porque él no quería que el pueblo pensara que era él quien tenía el poder. Si él lo hubiese hecho solo con su mano, el pueblo dice, es Moshe quien lo hizo. Por eso la parashá usa la palabra ajerim, que quiere decir soltar. Solo que Moshe no quería que se le atribuyera ese milagro. Y aquí hay algo supremamente importante. El verdadero líder no es aquel que busca destacarse, sino es aquel que se convierte en un instrumento a través del cual fluye la voluntad divina. El liderazgo espiritual se basa en la anulación del ego. Y es un principio profundo que se refleja en la figura de Moisés, mis amigos, que es el más grande de todos los profetas, quien ejemplificó esta cualidad en su vida. Moisés, ¿dónde está la tumba de Moisés? ¿Quién le va a rezar a Moisés? En ninguna parte. No hay rastros de Moisés en el mundo, porque era tan humilde, que ni siquiera dejó un sitio para que su persona fuera venerada, como le sucede a los otros tzadikim. Moisés fue un niño nacido de un linaje sacerdotal, mis amigos. Era un leví, pero su vida estuvo marcada por la anulación de su identidad personal. El ego, en su forma más destructiva, nos impide ver más allá de nosotros mismos y nos aleja de la verdadera conexión espiritual con lo divino. Moisés hizo todo lo contrario. Él le quiso hacer comprender a ese pueblo que no era la voluntad de él, sino la de Hashem, la que debía prevalecer. Entonces, es muy importante que el líder y que ustedes busquen en su líder a esa persona que no busca ni alabanza ni reconocimiento, porque la alabanza y el reconocimiento impiden ser canal de la sabiduría divina. No son compatibles. Entonces, una persona que se quiera engrandecer a sí misma está bloqueando la luz, porque no es compatible. Y esto es lo que nos dice Moshe. Entonces, mis amigos, la anulación del ego, que es muy importante entender esto, no significa ni debilidad ni renuncia a la identidad. La anulación del ego, que es lo que nos sucede cuando estamos enfrentando a una persona, cuando tenemos una discusión, no significa perder, no significa un estado de muerte, significa una entrega a un nivel superior del alma, a un propósito que tiene nuestra alma. ¿Okay? Y por último, vamos a analizar el pasaje 17:6, que dice, yo estaré allí delante de ti sobre la peña de Horeb, sobre la roca. Golpea la peña. Dios le dijo, golpéala, y de ella brotará agua, y el pueblo beberá. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. El Talmud hace una reflexión sobre el acto de Moisés golpeando la roca. Dice que Moshe debería haber hablado a la roca en lugar de golpearla. Hay quien dice que Moisés la golpeó 2 veces y que ahí fue en donde estuvo el problema, porque Hashem le dijo, golpéala una sola vez. Entonces, la Gemara expone que Moisés fue castigado por no haber cumplido la instrucción inicial, literal, que Hashem le había dado.
porque esto constituía una agresión para, para la luz y la sabiduría que guarda la roca, porque hasta una roca guarda la sabiduría. Entonces, hay un simbolismo profundo cuando nos dice que la roca, al ser golpeada, representa una forma más materialista de obtener las bendiciones de Dios. Mientras que un pequeño toque o hablar con la roca implicaba un enfoque más espiritual, confiando en la fuerza divina. Entonces, lo que nos quiere decir este pasaje es que los medios materiales, ¿verdad? Son solo eso, son un medio para facilitarnos la vida, y nuestro propósito tiene que ser realmente la exaltación del alma. Y el medio material, o sea, la materia es el miedo. ¿Okay? La roca es vista como algo sólido e impenetrable, pero al mismo tiempo es tocada por la intervención divina. Y cuando es tocada por la intervención divina, se convierte en una fuente de sustento, de vida. Eso es lo que representa el agua. ¿Okay? Entonces, mis amigos, ¿qué significa esto en nuestra vida cotidiana? La roca simboliza la manera en cómo buscamos la abundancia y las bendiciones. Golpeamos a la roca, que simboliza tratar de controlar o de forzar los resultados, en lugar de permitir que las bendiciones fluyan de una manera natural y fluida. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Yo en mi vida estoy forzando las cosas. ¿En qué punto estoy controlando algo que puedo permitir que fluya? Cuando utilizamos la fuerza o el esfuerzo excesivo, que fue lo que pasó aquí, entonces, o cuando usamos la manipulación, las cosas no se dan. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a soltar. Y recuerden que la vida siempre nos va a llevar hacia donde tenemos que aprender. Nunca nos va a llevar hacia donde queremos ir. Nos va a llevar siempre en donde vamos a aprender. El alma no está interesada en lo más fácil y en lo más corto. El alma lo que quiere es trascendencia. Y este cuerpo que cada uno tiene está aquí para estar al servicio del alma y no del materialismo. El materialismo es el medio para lograrlo, pero nuestro cuerpo, nuestros programas internos obedecen al deseo del alma. Y eso es algo que hay que tener claro, porque siempre tenemos esa sensación de que no podemos controlar la vida porque queremos ir para un lado y la vida nos lleva para otro. ¿Por qué? Porque la vida sigue, nuestra vida sigue el programa que tiene el alma y no el programa de la voluntad egoica. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros aprendemos a soltar esto, cuando nosotros aprendemos a confiar en ese programa que tiene nuestra alma, entonces, ¿cómo lo hacemos? Haciendo las preguntas correctas. Manju, hagan la pregunta correcta. ¿Qué es lo que yo hoy estoy recibiendo como maná? Entonces, en ese momento, yo suelto y recibo. ¿Okay? Hasta aquí la clase. Vamos a ver si hay preguntas.